Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 15. Bien, leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y leemos todos juntos su palabra y dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Le pido, Señor amado, que sea usted tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre. Que esta palabra, Señor amado, yo sé que su pueblo la necesita, Señor. Por eso tú has mandado esta palabra, Señor. Le pido que sea usted, Padre, echando fuera todo espíritu contrario, todo espíritu de distracción. Lo mandamos al abismo en su nombre, Padre. Y declaramos que solo usted tiene parte en este lugar, Señor amado. Ahora yo me pongo tras usted, Padre, y le pido que sea usted usando mi boca, Señor amado. Que no sea yo hablando, Padre, que esta palabra pueda hablarla con denuedo, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Una palabra muy hermosa, ¿verdad? El tema que le puse es: Jehová te pregunta esta noche: ¿me amas? Esta es una palabra muy hermosa, pero a la vez, si nosotros meditamos, si nosotros nos preguntamos o nos ponemos en el lugar de Pedro, ¿qué le diríamos al Señor? ¿Sabe? Yo recuerdo esta palabra. El Señor nos mandó hace 2 o 3 años, creo, que nuestro pastor enfermó. El Señor nos mandó esta palabra a unos líderes. Y fue algo bien tremendo, porque la recibimos y todos nos quedamos así como, solo no volvimos a ver. Pero es algo bien hermosa esta palabra. ¿Por qué? Porque si vemos el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ¿me amas? Porque el Señor esta noche a usted y a mí nos dice: hijo, hija, ¿me amas? Y podemos ver que le dije, cuando le decía: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Porque eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo tengamos ese cuidado con los demás hijos del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor quería de Pedro. Y este diálogo que estaba teniendo el Señor Jesucristo con Pedro fue la tercera vez que se le aparecía a sus discípulos. Y es algo que, mire, muchas veces nosotros podemos ponernos a meditar en la vida de Pedro. Y yo, preparando este mensaje, yo meditaba y yo decía: wow, es que nosotros somos igual que Pedro muchas veces. Muchas veces nosotros decimos: es que Pedro, un Pedro que solo con la sombra, dice su palabra, que sanaba a los enfermos. Y era tanto que les sacaban allí a los enfermos para cuando pasaran ellos, si tan siquiera la sombra alcanzaba a esas personas, fuesen sanas. Y es algo bien hermoso. Pero si vemos el principio de Pedro,
Podemos ver que Pedro era un hombre quizás arrogante, quizás un hombre, o probablemente fue criado quizás sin amor, o quizás con unos padres de aquellos que enseñaban solo a trabajar, o esos padres que el oficio que ellos tenían, ese oficio iba a ser el del padre, porque muchas veces eso pasaba en aquel entonces, que si el padre era albañil, los hijos tenían que ser albañiles, y si el padre era carpintero, igual. En este caso podemos ver que Pedro era un hombre pescador. Y qué hermoso es cuando Jesús llega y cuando lo ve. Y mire, es algo que si meditamos cómo Jesús se fijaba tanto en Pedro. Y podemos decir, pero es que Pedro era uno de los que quizás más hablaba. Pero nosotros somos parecidos, que mire, muchas veces cuando hacemos un poquito así, quizás de algo bien, nos creemos que somos, wow, somos los santos, somos mejor que todos. Eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Pero si analizamos a Pedro, Pedro era un hombre tosco, pero tenía algo que yo meditaba y yo decía, este hombre, a pesar de que era, quizás se le iba la lengua, pues, hablaba de más, pero él estaba pendiente de las enseñanzas de Jesús. Y yo pienso, esto es lo que lo llevó a él a cambiar. Porque pasaron muchas situaciones en las que Pedro cometió muchas cosas que no debía, tal como usted y yo. Pero mire, Pedro estuvo a la par de Jesús y fue algo que Jesús le decía, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y este Pedro, yo me imagino que él estaba feliz cuando Jesús le decía eso, pero también vemos que cuando aconteció esto, Pedro ya lo había negado. Y si usted y yo analizamos la vida de hoy, cuando tenemos a una persona que nosotros queremos, que nosotros admiramos y le hemos fallado, ¿verdad que muchas veces no queremos ni ver a esa persona? Porque cuando Jesús resucitó, ¿qué dijo él? Vayan y díganle a Pedro. Mire, qué hermoso. Yo me imagino que después que Pedro negó a Jesús, quizás él le daba vergüenza. Y sí, porque dice su palabra que él lloró amargamente. Pero dice que le dijo, díganle a Pedro. Y después podemos ver cuando Pedro caminó sobre el mar. Y sí, quizás dio unos 3 pasos, pero lo hizo. Aunque él se hundió, pero él llamó al maestro. Él sabía que si Jesús estaba ahí, no lo iba a dejar perecer. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender de Pedro. Que él gritó y le dijo, maestro, ayúdame que me hundo. Y nosotros, ¿a quién le hablamos? ¿A quién clamamos cuando estamos en esa situación que sentimos que ya no podemos? Y sabe, muchas veces a nosotros nos dicen, tú te estás ahogando en un vaso de agua. Pero cuando nosotros estamos en esos zapatos, como dicen, ¿verdad? Sentimos que nosotros estamos en el peor problema, aunque para otros sea menor. Pero mire, si usted y yo venimos y llamamos al maestro, él nos va a rescatar, así como rescató a Pedro. Aunque Pedro, él tuvo miedo, aunque él hablaba de más. ¿Por qué? Porque si podemos ver cuando Jesús les anunció que era necesario que aconteciera todo lo que él iba a ser crucificado y todo lo que él iba a padecer, ¿qué le dijo Pedro?
que no fuera. En pocas palabras, ¿verdad? Señor le dijo que no te acontezca eso. Él quizás, como a muchas veces nos dicen a nosotros, mejor no vayas ahí. ¿Para qué estás adorando a Dios? Si miran el problema que estás, mire, muchas veces hay personas que le dicen a uno, si yo estoy mejor, si yo no me congrego y yo estoy mejor, pero esa es mentira del diablo, porque el diablo lo que quiere es que usted y yo nos alejemos de Dios y que estemos sin esperanza, porque estas personas andan allá, quizás una alegría momentánea. Pero ¿qué pasa en el día que ellos mueran? En el día que estén ahí, que esas almas, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a llegar delante de Dios? En cambio, usted y yo tenemos la oportunidad de estar delante de Dios, de servirle ahora, porque sabemos que en aquel día vamos a tener nuestra recompensa. Porque así como a Pedro, ¿qué le dijo? Le dijo Jesús, Pedro le dijo, yo he pedido, le dijo, que tu fe no falta. ¿Por qué? Porque el diablo ha pedido para zarandearos como a trigo. Y es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre anda queriendo hacernos daño. Porque el diablo ahí anda. Si usted y yo estamos esta noche aquí, yo no sé cuántas luchas usted tuvo. Yo sé las mías, pero yo no sé las suyas. Probablemente alguien le dijo, ¿para qué vas a ir? O quizás en su interior, en su mente, usted dijo, no tengo ganas de ir. Porque eso nos pasa. Porque muchas veces decimos, yo no quiero. Yo quiero quedarme descansando. Pero nuestra alma gime. Nuestra alma, si nosotros pudiéramos ver cómo está nuestra alma. ¿Será que nuestra alma está fuerte? ¿Será que nuestra alma está débil? Pero si nosotros nos vemos por fuera, nuestra carne quizás está robusta, pero así tiene que estar nuestra alma. Tenemos que alimentarla aunque no tengamos ganas. Yo leí en esta semana en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, no recuerdo el versículo, pero dice que tantas cosas que él padecía, que él hubo un momento que él dijo, Señor, yo ya no quiero hablar de tu palabra. Yo ya no quiero. Pero dice que había un fuego que lo quemaba por dentro. Y eso lo hacía que él hablara, aunque él no quisiera, que quizás su carne, quizás su mente decía, ya no quiero. Porque lo atacaban grandemente. Si usted ha leído todo el libro de Jeremías, qué tremendo todo lo que él pasaba. Nosotros quizás no hemos pasado ni la más mínima de lo que él pasó. Pero sin embargo, él dice que había un fuego por dentro que lo quemaba, que eso hacía que él siempre hablara del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Mire, a mí por eso me encanta el Salmo 27. Porque yo le digo al Señor, Señor, una cosa he demandado a ti y esa buscaré. Porque también dice en su palabra que pidamos el querer como el hacer. Porque yo puedo decirle al Señor, Señor, una cosa he demandado a ti, que yo esté en la casa de Jehová, pero lo busco. Busco estar en la casa del Señor para un día poder ser, quizás no como Pedro, pero sí una mujer o un hombre que pueda pararse y pueda decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, quizás no tengo esa capacidad o quizás esa fe, porque sabe, no podemos decir Pedro, porque en ese entonces, porque el Dios de Pedro es el Dios de usted y mío, es el mismo. ¿Por qué ahora no pasan todas las cosas que pasaban con Pedro? Porque estamos falta, porque nuestra alma está raquítica, nuestra alma no la alimentamos como debemos. Porque es bien bonito ver y decir cuántas personas, cuántos hombres ungidos, usados por Dios. Pero vemos todo lo que ellos tienen que pasar. Porque todo quiere un sacrificio.
Si usted y yo nos sometemos verdaderamente a Dios, podemos ver esos frutos, podemos ver cómo el Señor nos usa, cómo el Señor nos habla directamente. Porque esos son los frutos cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Vamos a ver esos cambios y eso es lo que le hace falta a la iglesia del Señor. Someternos, porque quizás podemos tener la actitud de Pedro. Quizás podemos un día, como estaba ya Pedro, y Jesús le dijo, ¿quién dicen que soy? Y Pedro, él respondió quién era. Tú eres el maestro, tú eres el Dios viviente. Pero si vemos un momento después, le estaba diciendo que no fuera, que no le aconteciera lo que tenía que pasar. Entonces, tenemos que aprender no solo de lo malo, sino que todo aquí está escrito para que usted y yo vayamos aprendiendo que si yo le fallo en esto, el Señor me ha usado ahora, podemos decir, pero si de aquí en el momento yo le fallo a Dios, yo puedo venir delante de Dios y pedirle perdón, no quedarme ahí. O no porque alguien vio o alguien me señaló, voy a decir yo, mejor ya no sigo. Porque ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Usted y yo, ¿qué hubiésemos hecho? O si alguien nos dijera, apártate de mí, Satanás, o tú estás siendo usada por Satanás, ¿verdad que eso molesta? Porque no queremos que nos digan la verdad, pero realmente es necesario, dice su palabra, que nos amonestemos unos con otros, pero en amor. Amén. Porque si nosotros amonestamos en el amor de Dios, esa persona va a ser cambiada. Porque vemos la vida de Pedro. A mí me encanta. Y también hay algo que yo admiro mucho. Porque yo digo, si podemos ver todos estos hombres, Jesús los llamó. Pero no los halló sentados, no los halló durmiendo. Estos hombres, ellos estaban trabajando. Y estos fueron unos hombres que empezaron a andar al lado de Jesús. Y ellos, cuando ellos decidieron servirle a Dios, ellos lo hicieron. Y quizás en un momento cuando mataron al maestro, ellos se decepcionaron. Pero Jesús llegó a mostrar delante de ellos. Porque aquí, como le vuelvo a repetir, es la tercera aparición que hace Jesús ante los discípulos. Y es algo bien hermoso porque Él se presenta delante de ellos. ¿Para qué? Para darles esas fuerzas. Es bien hermoso esta historia. Si usted medita en ella, y espero que ahorita no solo usted se quede con lo que, esto, escuché que hablaron de esta palabra. Es hermoso seguirla meditando, porque cada palabra que el Señor manda es para que usted y yo meditemos. Es para que usted y yo lleguemos a casa y digamos, esta palabra el Señor me habló. Esta palabra yo la seguiré meditando y yo sé que el Señor nos va a seguir hablando mucho más. Pero el Señor quiso de introducción esta palabra. Y el Señor sabe cómo lleva los tiempos. Y usted puede decir, no, es que yo no soy como Pedro. Pero muchas veces quizás hacemos cosas similares. Porque este hombre fue un hombre que yo lo admiro. Yo lo admiro y yo digo, estos errores, muchas veces nosotros decimos Pedro, el que negó a Jesús. Y yo me imagino cuando le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor. Como cuando el Señor nos está hablando desde aquí, ¿verdad? Y el Señor nos está hablando y nos habla de eso que quizás usted y yo hemos hecho y no queremos que nadie lo sepa. Hasta muchas veces usted y yo hemos pensado, ¿será que alguien le contó al pastor? Porque muchas veces podemos pensar eso.
Pero no, ¿sabe? El Señor conoce, el Señor no se le escapa nada. Usted y yo podemos hacer quizás las cosas en lo más oculto, pero delante del Señor estamos descubiertos. Y qué bueno que nosotros un día podamos reconocer verdaderamente de quién dependemos, porque el Señor aquí, el Señor quería que Pedro dependiera de Él. Y Él lo llevó poco a poco y Él le decía que apacentara sus ovejas. Y usted puede decir, pero qué fea comparación. Pero si usted ve cómo son las ovejas, son unos animalitos tan indefensos, pero tienen algo, que ellos escuchan la voz de su pastor. Y es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que nosotros escuchemos la voz de Él, que atendamos y que reconozcamos, porque estas ovejas, ellas no atienden la voz de nadie más, ellas atienden la voz de sus pastores. Y hay algo también que mire, estas ovejas se pierden tan fácilmente, y así somos usted. Si nosotros nos descuidamos, el mundo nos acarrea fácilmente como estas ovejas. Y ellas, si ellas se pierden, ellas no pueden volver solas. Y así somos usted y yo. Nosotras no podemos volver solos. Cuando nosotros nos alejamos, o quizás cuando nosotros andábamos fuera del Señor, que no habíamos tenido la oportunidad de estarnos congregando, y nosotros andamos allá afuera. Difícilmente nosotros vamos a venir solos. El Señor allá anda buscándonos. El Señor allá anda porque sabe, todos los que andan allá afuera, no podemos decir nadie les ha hablado del Señor. A toda, y la mayoría que usted conoce le pueden decir, yo antes era cristiano, yo antes pertenecía a una denominación, me congregaba en tal iglesia. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Por qué andan allá afuera? ¿Por qué? Porque andan como ovejas perdidas. Y dice su palabra también que si una se pierde, Él deja allí las que están y va por una a rescatarla. Así anda el Señor. Yo ya le he contado que cuando yo no me congregaba, yo ya había aceptado al Señor, pero yo no me congregaba. Y yo en mi trabajo había una hermana que esa hermana me perseguía. Y yo me huía de ella, porque yo sabía que el Señor me iba a hablar por medio de ella. Y yo cuando yo veía que ella iba, yo esperaba que ella se fuera adelante. O si yo la veía que ella venía atrás, yo caminaba ligero para irme, porque yo sabía. Nosotros sabemos cuando el Señor nos anda buscando. Usted y yo no podemos decir, no, yo vine solito, o yo busqué al Señor. No, el Señor nos buscó a usted y a mí. Y yo me escondí, pero una vez me alcanzó ese hermano. Y esa vez yo lloré porque yo ya sabía lo que el Señor me iba a decir, pero yo no lo quería aceptar. Pero cuando esta hermana me habló, yo me quebranté. ¿Por qué me quebranté? Porque yo huía sabiendo que el Señor me andaba buscando. Y yo sé que no soy la única, yo sé que muchos de aquí también. Yo sé que muchos el Señor ha andado allí buscándolo. Usted puede decir, no, si es que a mí aquella hermana, si es lo que el Señor usó para traernos a este lugar. Porque nosotros solos somos como esas ovejas que nos perdemos fácilmente y no podemos hallar el camino. Pero cuando nosotros estamos en el redil del Señor, nosotros escuchamos al Señor. Y eso es lo que quería el Señor, que Pedro entendiera. Que Pedro entendiera que él dependía de él. Él le decía, Pedro, ¿me amas? Y él decía, sí, Señor. Aquí vemos algo. En el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Podemos ver que aquí Pedro ya no estaba aquel hombre arrogante.
Aquel hombre que quizás estaba enojado allá pescando, cuando se subía allá quizás a predicar al Señor. Lo podemos ver, o quizás muchos nos han describido que Pedro era un hombre que andaba solo enojado, pues. Pero aquí podemos ver un hombre que a pesar que negó a Jesús, porque qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo Pedro, pero qué tremendo nosotros. Muchas veces lo negamos y quizás nosotras veces, quizás más pecado. ¿Por qué? Porque con nuestros hechos, con nuestras actitudes, o quizás en nuestro trabajo, negamos al Señor. Y dice que Pedro le decían, tú eres también de los que andan con Jesús. Y él decía, no, no soy yo. Porque sabe, porque usted y yo nos queremos responder, aunque usted y yo digamos, no, yo no soy nada, pero hay algo que nos evidencia. Hay algo que el Señor ha depositado en usted y en mí, que marcamos la diferencia. Aunque usted y yo quizás alguna vez digamos que no pertenecemos, que pasamos por la iglesia. Pero hay algo como Pedro, y él quería negarlo, porque él decía, no, yo no, pero es que tú hablas como ellos, pero mire, cuando dice que el gallo cantó, Jesús lo volvió a ver. Y esa mirada quizás no fue una mirada de enojado, una mirada quizás como usted y yo podemos hacer aquellas personas que quizás nos han traicionado, aquellas personas que quizás han hablado mal de nosotros. Quizás nosotros podemos voltearlos a ver, quizás con una mirada enojada, con una mirada quizás de resentimiento. Pero yo pienso que Jesús volvió a ver a Pedro con una mirada de amor, con una mirada quizás de decirle, yo te perdono. Porque dice que Pedro lloró amargamente, y yo me imagino que esto fue lo que hizo que Pedro cambiara, que ese hombre fuera un hombre diferente, porque ya después, cuando el Señor se le aparece, ya él era un hombre diferente, ya era un hombre que, si vemos aquí, él hablaba diferente. Y ese hombre, cuando él salió a predicar, cuando ese hombre, Jesús le dijo, sobre ti fundaré mi iglesia, ese hombre cambió totalmente. ¿Y por qué cambió? Porque él escuchó la voz de Dios. Así que si usted y yo podemos decir en algún momento, yo mejor ya no sigo, porque aunque yo intente, siempre hago esto. Pero luchemos. Luchemos. ¿Por qué? Porque un momento el Señor va a cambiarnos cuando nosotros estemos atentos. Porque aunque Pedro era un hombre que quizás él era tosco, digámoslo así, como nosotros podemos decir, pero este hombre estaba ahí escuchando las enseñanzas de Jesús. Este hombre andaba ya a la par de Jesús, aunque era un hombre peleonero, que si vemos cuando llegó aquel hombre que se iban a llevar a Jesús, él le voló la oreja. Pero cambió. Este hombre, después de ser aquel hombre quizás arrogante, quizás peleonero, él fue un hombre que amaba verdaderamente al Señor. Un hombre obediente, un hombre que podemos ver que él fue el primero que el Señor usó cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que Pedro, él hablaba, él ministraba cuando aquellas personas estaban allá y ellas decían, estos están locos, estos están ebrios. Y él salió a defender al Señor. Él dijo, estas personas no están ebrios. Allí podemos ver un Pedro cambiado. No nos demos por vencidos usted y yo, porque el Señor ha dejado todo esto y ha traído esta palabra para que el enemigo meta mentira, para que el enemigo no nos diga, tú no puedes cambiar. Sí podemos cambiar, pero
Aún que cometamos esos errores, abogado tenemos con el Señor. Y tanto escuchar la palabra de Dios, porque su palabra dice que tenemos que escuchar, no dejando de congregarnos. Amén. Y tenemos que estar atentos a esa palabra, cada palabra que sale de este lugar, estar atentos. Amén. Y así podemos hallar descanso, porque en Isaías dice, porque así dijo el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Amén. Porque si nosotros estamos afanados, si nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos, no vamos a tener descanso. Y el enemigo se va a aprovechar de usted y de mí, porque el enemigo está para acusarnos. El enemigo no duerme, no duerme. Él siempre está ahí acusándonos. Pero el Señor ahí está para defendernos. Así como le dijo a Pedro: yo he orado por ti, que tu fe no falte. Él no le dijo: yo he orado para que el enemigo no te ataque. Porque es necesario, dice su palabra, que acontezcan todas esas cosas. Pero es de valientes levantarse.